Esa noche, el cielo parecía el mismo de siempre, profundo, intacto, respirando a través de millones de puntos de luz. Pero en algún momento, entre un parpadeo y otro, algo cambió. No hubo aviso, ni ruido, ni movimiento, ni anuncio. Las estrellas simplemente desaparecieron. El cielo, antes vivo, se convirtió en una superficie negra, lisa, sin textura, como si hubiera sido borrado por una mano gigantesca e indiferente. Las personas salieron a las calles, levantaron la vista y esperaron que algo regresara. Una chispa, un cometa, cualquier destello que pudiera indicar un error temporal. Pero la bóveda celeste permaneció vacía, impenetrable, un vacío tan absoluto que parecía absorber incluso los sonidos de la ciudad. En ese momento, muchos sintieron que algo profundo se había roto. No era solo la desaparición de las estrellas, era la sensación visceral de que el universo se había apartado, retirado, olvidado. Las primeras horas estuvieron marcadas por un silencio incómodo, como si todos esperaran que alguien dijera que aquello era un fenómeno natural, una anomalía temporal, un truco atmosférico pasajero. Las noticias empezaron a surgir, tímidas, vacías, repetitivas. Ningún científico tenía explicaciones. Ningún telescopio encontraba una sola fuente de luz más allá de la luna. Hasta los satélites registraban un horizonte sin puntos de referencia. El silencio se volvió inquietud, la inquietud se volvió negación y la negación poco a poco empezó a disolverse en miedo. Las personas no estaban preparadas para un cielo sin estrellas, para una noche que parecía no tener origen ni destino. Era como si el universo estuviera ahora clausurado del lado de afuera. Y cuando se oyó el primer grito, no de dolor, sino de pura incapacidad de comprender, el pánico encontró espacio para nacer. Con el paso de las horas, los sistemas de navegación empezaron a fallar en cascada. Los barcos perdieron sus rutas, los aviones tuvieron que aterrizar, los satélites de posicionamiento mostraban errores inexplicables. Ya no había una base celeste para orientarse, ningún punto fijo en el infinito que indicara dirección. Las luces artificiales de las ciudades se volvieron frágiles, pequeñas, casi ridículas frente al vacío que dominaba el cielo. Fue entonces cuando muchos se dieron cuenta de que dependían de las estrellas más de lo que imaginaban. No eran solo adornos cósmicos, eran brújulas invisibles, pilares silenciosos que sostenían el ritmo del mundo. Sin ellas, algo mucho más profundo empezó a desplazarse, aunque aún no fuera visible. La primera noche sin estrellas trajo consigo una atmósfera extraña, suspendida, como si el mundo se hubiera detenido a mitad de un suspiro. Pero la verdadera catástrofe empezó al día siguiente. Sin el equilibrio térmico establecido por las estrellas y su influencia sobre las capas atmosféricas, los patrones climáticos empezaron a fallar. Vientos surgían sin nigen, tormentas se disolvían sin motivo, zonas antes estables entraban en ciclos climáticos frenéticos. El planeta parecía estar reaccionando, tantrando en la oscuridad, intentando comprender una ausencia que iba mucho más allá de lo visual. Y a medida que la atmósfera se volvía inestable, las personas empezaron a entender que el mundo no estaba solo sin luz, estaba sin dirección. Los gobiernos entraron en colapso. En el plano informativo, los especialistas divergían en hipótesis y contrahipótesis. Teorías científicas, religiosas y conspirativas chocaban y se multiplicaban, cada una intentando llenar el vacío dejado por la desaparición de las estrellas. Algunos creían que era el fin natural del universo, otros que algo había cubierto el cielo con una especie de membrana cósmica. Había quienes defendían que las estrellas seguían allí, pero habían sido apagadas. Un concepto que, aunque absurdo, ya no parecía tan imposible. El miedo ahora se ramificaba. No había una única respuesta y precisamente por eso, todas parecían posibles.
Con la ausencia completa de luz natural durante la noche, los sistemas eléctricos empezaron a sobrecargarse. Ciudades enteras intentaron compensar el vacío con faroles, carteles luminosos, torres iluminadas y estructuras improvisadas, pero nada era suficiente. La oscuridad consumía todo a su alrededor, devorando colores, formas e incluso el sentido de profundidad. Era un tipo de oscuridad que la humanidad jamás había enfrentado. No aquella que llega con la puesta del sol, sino una oscuridad primordial, densa, casi física. Una presencia, una frontera, algo que parecía mirar de vuelta. Los astrónomos informaron que, además de las estrellas, constelaciones enteras habían desaparecido de los registros. Las galaxias distantes ya no emitían ninguna señal. Los telescopios apuntados al infinito ahora devolvían solo un negro sólido, como si el espacio hubiese sido sustituido por un plano uniforme y opaco. La sensación predominante era que el universo a nuestro alrededor había sido apagado, como si el cosmos hubiera entrado en modo de espera. Y la pregunta que surgía en la mente de todos era tan simple como aterradora. Si no hay estrellas, ¿qué existe más allá de la oscuridad? Regiones enteras perdieron el control de sus rutas marítimas y aéreas. Los trenes quedaron detenidos. Las caravanas terrestres se volvieron inviables. Si la referencia de las estrellas era como intentar caminar por un laberinto infinito, los océanos se volvieron especialmente peligrosos. Las embarcaciones vagaban sin rumbo, atrapadas en corrientes desconocidas. Las noches dejaron de ser un intervalo y se convirtieron en un escenario continuo e impredecible, donde hasta el viento parecía haber perdido la noción de hacia dónde debía soplar. Era una vastedad sin rumbo, donde la humanidad se veía cada vez más pequeña y desorientada. Los fenómenos climáticos se intensificaron. Huracanes se formaban en lugares improbables. Olas de calor surgían en plena madrugada. Heladas espontáneas cubrían regiones tropicales. Los patrones que antes guiaban el comportamiento del planeta simplemente habían desaparecido. Como si la desaparición de las estrellas hubiera roto algún mecanismo delicado que mantenía la Tierra en equilibrio. Ahora todo parecía improvisado, caótico, sin guión. El mundo respondía a una ausencia tan absurda que rozaba lo incomprensible. Con el tiempo, la humanidad empezó a temer no solo a la oscuridad, sino al propio cielo. Levantar la vista se volvió incómodo, casi doloroso. Aquel vacío absoluto, sin textura ni profundidad, despertaba una sensación ancestral de desamparo. Las personas comenzaron a evitar salir de noche. Los niños lloraban al mirar hacia arriba. Los adultos desviaban el rostro automáticamente, como si exponerse a la oscuridad pudiera atraer algo de allí. Era como si el cielo no estuviera solo vacío, sino esperando. Los centros de investigación trabajaban sin descanso. Telescopios, radiotelescopios, sondas, satélites, todo fue reasignado para intentar comprender la ausencia de luz cósmica. Las conclusiones eran siempre las mismas y siempre insuficientes. No había nada allí, nada emitía señal, nada reflejaba, nada retornaba. La idea de que las estrellas habían sido apagadas deliberadamente, antes vista como un absurdo, empezó a parecer plausible. Al fin y al cabo, nada natural podría simplemente desconectar el universo con semejante precisión. A medida que avanzaba la desesperación, comenzaron a surgir teorías sobre agentes externos, seres, entidades, inteligencias cósmicas que podrían tener motivos desconocidos para apagar las estrellas. Tal vez una forma de aislamiento, tal vez un experimento, tal vez una advertencia. Aunque los gobiernos intentaron controlar la difusión de esas ideas, la población las abrazó con rapidez. Era más fácil creer en una entidad desconocida que aceptar que el universo simplemente había renunciado. Regiones enteras empezaron a sufrir apagones. La infraestructura eléctrica global, llevada más allá de sus límites, empezó a fallar.
La oscuridad se volvió aún más absoluta. Las personas encendían velas, linternas, cualquier cosa que pudiera rasgar un poco aquella negrura, pero nada parecía suficiente. Ahora, el mundo se encaminaba hacia una noche completa, no solo sin estrellas, sino sin ninguna luz. Y mientras las últimas ciudades empezaban a parpadear, un sentimiento colectivo se apoderó de los sobrevivientes. Estábamos siendo preparados para algo. Entonces, en medio del vacío eterno, surgió una anomalía. No era una luz, no era un sonido, no era un mensaje, era un patrón, una ondulación sutil en el propio vacío, como si algo se estuviera moviendo detrás de la oscuridad. Los satélites captaron cambios mínimos, imperceptibles al ojo humano, pero lo bastante distintos como para indicar intención. Alguien o algo estaba allí, oculto detrás de la oscuridad, observando, esperando a que el mundo se adaptara a la ausencia antes de revelar el siguiente paso. A medida que la humanidad se adaptaba a la nueva oscuridad eterna, una pregunta resonaba en todas las fronteras de la civilización. ¿Quién apagó las estrellas? ¿Y por qué? Cada teoría parecía insuficiente, cada hipótesis demasiado pequeña. El mundo seguía adelante, tambaleándose entre el miedo y la esperanza, intentando reconstruir la vida en un universo silencioso. Pero, para muchos, la sensación era clara. La desaparición de las estrellas no era el final, era solo el comienzo de algo más grande, más profundo, más antiguo que cualquier forma de vida en la Tierra. Algo que ya había dado el primer paso y esperaba pacientemente el momento adecuado para dar el segundo.